Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva conversación del ciclo de Ourense en Círculo, este ciclo de conversaciones que desde la Diputación de Ourense, con el Círculo de Empresarios de Galicia, realizamos pues, para poder acercar personas, personalidades que nos puedan generar ese impacto, esa influencia y esa información válida para el mundo actual, el mundo de la empresa, el mundo de la tecnología. Y el mundo de tecnología y mundo de empresa, y hablando en Ourense, pues no podía ser de otra manera que estar con Jorge Vázquez Redegal. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Muy Buenos bien. días y muchísimas gracias por vuestra invitación. Nada, muchísimas gracias a vosotros por aceptar esta conversación. Ya hemos en otros ciclos coincidido y bueno, siempre es un gustazo pues, poder hablar contigo, poder conocer un poco más de tu historia y vuestra historia de Regal, que marca el camino de todo esto que llamamos digitalización en los últimos 15, 20 años, ya no sabemos ya cuánto tiempo llevamos ya metidos en esto, y sobre todo que también nos marque el qué es lo que va a pasar después, ¿no? Que estamos, aún este fin de semana, intercambiábamos algún mensaje en una red social por ahí de lo que realmente está cambiando y lo que está pasando por todo esto, ¿no? Vayamos al origen, Jorge, vayamos al origen a Ourense. Eh, ¿Quién es este Jorge Vázquez de Ourense? Este Jorge que surge aquí en Ourense y que monta pues hoy una empresa ya global. Bueno, pues soy una persona que nace en Ourense hace ya 43 años, que estudió toda su vida en esta ciudad y que en un momento determinado pues decide quedarse para pues intentar desde aquí montar un proyecto que dé valor tanto a la propia ciudad como a la propia compañía, como a las personas que un poco forman parte de ellas. Ha sido una historia ya que tiene 20 años, como decías hace anteriormente, que ya tiene su intrahistoria y que tiene pues eso, pues muchas aristas y muchas simulaciones y muchas pruebas para llegar hasta donde hemos llegado y que se monta en su día aquí porque básicamente yo creía que se podía hacer desde aquí lo que yo creo que hemos conseguido y todavía lo que nos falta. Creo que al final Galicia, Ourense en particular, es el centro del mundo. O sea, si tú coges un mapa mundi de manera rectangular y lo doblas y pones una chincheta en el centro, estamos nosotros. Y afortunadamente, como estábamos comentando hace un momento antes de empezar la entrevista, pues cada día más intercomunicados Así y es. cada día pues mucho más conectados con cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de aquellos finales, mediados, finales 90, el efecto 2000, y que fue un poco donde surgió todo aquello? Porque en aquellos años todos recordamos que quizás Ourense pues, no era la ciudad más sexy, más atractiva en su momento, y mucho menos cuando empezaba todo el boom de Silicon Valley para decir aquí, vamos, yo voy a montar algo tecnológico aquí, ¿no? ¿Cómo recuerdas el entorno en el que tenías aquí? Pues yo creo que igual que ahora, o sea, me divertía mucho, a mí la tecnología me gusta desde que tengo 5 años, mis padres me preguntaron qué quería hacer, si quería ir a la escuela de música, yo les dije que quería comprarme un ordenador y desde aquellas pues empecé a ir a clases particulares, empecé a programar desde muy pequeñito, estamos hablando hace 38 años, 38 años. estamos hablando de ordenadores que a día de hoy casi ni tendrían cabida en nada de lo que hacemos en nuestro día a día. No arrancan ni los sistemas operativos. Así es. Y en la finales del 99, 2000, 2001, yo tuve mucha suerte porque aquí en la escuela de informática, donde me formé, los profesores que tenían una edad pues no muy dispara a la nuestra, tenían muchas inquietudes y surgió una generación de gente que a día de hoy la mayoría pues están fuera de la ciudad, la mayoría están fuera incluso te diría que de España, Sí. y teníamos muchas inquietudes y nosotros con 19, 20 años ya estábamos haciendo proyectos de diversa índole pues para compañías o estábamos pues haciendo research para otras universidades y sobre todo también lo que te decía al principio, ¿no? Sobre todo divirtiéndonos mucho y dándole un valor y un significado que nos daba un poco igual donde estábamos, ¿no? En Claro. un momento determinado surge que desde Dublín vienen a buscar a una serie de compañeros, yo estaba en un grupo de investigación en aquel momento, yo hice alguna entrevista, lógicamente pues la facultad te ayudaba mucho porque claro, tú no tenías ninguna referencia a nivel profesional, yo las hice aún sabiendo que me quería quedar porque quería ver hasta dónde podía llegar y porque soy una persona que tiene bastantes inquietudes
Y en un momento determinado, y ya con una pequeña cartera de clientes que tenía con 20, 21 años, porque claro, hacía falta, igual que hoy, pues mucha gente para dar soporte, decido montar mi compañía para poder pues contratar gente y poder dar un poco más de soporte y apoyo a aquellos clientes iniciales que tenía, y que muchos eran compañías internacionales que venían pues un poco a buscar soluciones, y donde pues con 20, 21 años yo ya viajaba a Madrid y a otras ciudades pues a hacer proyectos, sobre todo en aquel momento de redes de computación, Claro. a montar pues servidores, que a día de hoy hablamos de nubes y hablamos de Sí, IA, sí, pero sí. los orígenes son los que son, Son ¿no? los Y que son. decidí quedarme aquí, montar la compañía aquí, pero ya con vistas pues a tener clientes no solo en Orense, sino también fuera, ¿no? Ujú. Esa experiencia está muy chula, ¿no? El poder vivir la universidad de esa manera, ¿no? Tener ese grupo, esa actividad incluso de investigación, que a veces a la tecnología nos quedamos solo con la innovación tecnológica, pero se puede hacer I+D, ¿no? Y de hecho, bueno, hablabas ahora de las redes de computación y dónde ha evolucionado esto ahora. Vosotros además en ese momento, tanto la parte de redes como la parte de conectividad, con todo lo que fue el despliegue ya de Internet, habéis participado en diferentes épocas de esto de la digitalización, ¿no? Desde aquellos primeros dispositivos móviles, puntos de acceso, pasando por el e-commerce, ahora ya metidos de lleno en el mundo del dato. Cuéntanos cómo habéis transicionado en todo este viaje. ¿Algún proyecto que consideres que en cada época pues os haya posicionado donde estáis, ¿no? Pues mira, yo tenía muy claro desde el principio, sobre todo por ese germen de la universidad y de que al final tenías mucho contacto con empresas, tanto locales como nacionales, como con otras universidades, tenía claro que la web iba a ser el futuro, porque al final en aquella época había muchos problemas de portabilidad, ¿no? Que si un programa para Linux, que si un programa para Windows, que si un programa... Bueno, yo los Mac los empecé a ver ya en una época muy lejana, había uno en la universidad que lo veíamos así un poco desde lejos, Está ahí un altar ahí y yo puesto. tenía claro que la web podía ser un buen soporte. El problema en aquel momento era que las redes de computación eran lentas, ¿no? A nivel local, pues sí, lógicamente podías mandarte ficheros y podías hacer todo tipo de cosas, pero cuando querías mandarle un correo a Pablo era más complicado, ¿no? Y sobre todo interactuar en cosas más grandes. Pero tuvimos claro eso desde un principio. Ese fue un punto, yo creo que importante para Redegal, porque siempre siguió ese camino. Y hay un punto que fue el 2007, cuando Steve Jobs saca el iPhone Correcto. y dice que en la palma de la mano ibas a tener, aparte fueron 3 frases donde tenías, pues ibas a tener internet, ibas a tener tu móvil e ibas a poder, pues de alguna manera, tener tus propias aplicaciones y esa parte de portabilidad. Y yo creo que junto con el internet fue un tema que cambió bastante el paradigma hasta el día de hoy, ¿no? A día de hoy es muy probable que vayas por la calle y veas a todo el mundo con su móvil, es muy probable que estés comiendo y veas a todo el mundo con su móvil, y esa portabilidad se ha llevado al móvil, y también el móvil se ha llevado, lógicamente, pues están las aplicaciones móviles, pero también está la parte web. Eso cambió bastante la historia de Redegal. Nosotros nos trajimos un teléfono en aquel momento de Nueva York como bien pudimos, y empezamos a desarrollar y empezaron a surgir proyectos para multinacionales, porque bueno, teníamos gente que sabía desarrollar en esa tecnología, y hay empresas que se querían adelantar un poco a su tiempo. Ahí cambió un poco las formas de la compañía, siguiendo un poco ese estigma que seguimos a día de hoy también de la parte web, y en un momento determinado decidimos, porque un cliente nuestro actual estaba empezando en el mundo de e-commerce y vimos que podía ser un tractor, que de hecho lo ha sido a nivel nacional, decidimos centrarnos mucho en la parte de e-commerce, dejar aquella parte de web, aquella parte de PDAs, y centrarnos mucho en esa parte de ayudar a que las compañías se digitalicen y vendan en línea, ¿no? En una primera parte muy centrado solo en tecnología, Sí. y luego en un momento determinado un cliente nos comenta que por qué no hacemos la parte de negocio digital / marketing digital. Yo en aquel momento lo que le dije es, oye, zapatero a tus zapatos, y lo que me dijo, oye, pues tráete una persona que Ponme te a eche una alguien. mano, pero yo creo que es algo que no debéis dejar de lado porque podéis aportar mucho valor y que no se lo lleve pues otro competidor. Decimos montar esa unidad de negocio con una persona que sigue hoy en la compañía. Esa unidad de negocio a día de hoy es una unidad de negocio importante que pinta, siempre intentamos que sean pareja a la parte tecnológica, y ahí también fue un cambio de Redegal importante. Y yo creo que el gran cambio, y que nos ha permitido también ahora dedicarnos a clientes cada vez más grandes y clientes cada vez más internacionales, fue internacionalizar. La primera salida la hicimos en Brasil, fue una salida fructuosa porque trajimos un proyecto, infructuosa porque éramos muy pequeños
y darle continuidad era complicado. Pero me quedé con aquella copla, era el año 2011-2012, aquí en España había, pues, empezaba sobre todo a tener bastante impacto el tema de crisis y nuestros clientes apostaban más por la parte digital, pues para poder dar salida a sus productos y para poder estar visibles para que los clientes siguiesen comprando. Y decidimos irnos a México, llevamos ya 15 años en el país y es un país que nos ha traído muchas alegrías, en el que hemos hecho una gran inversión pues, para generar una marca importante, para tener clientes de diversa índole, para tener clientes de Estados Unidos que tienen intereses en México o de México que tienen intereses en Estados Unidos o que tienen intereses en Europa. Y yo creo que eso sería un poco la gran historia, intrahistoria de la compañía, ¿no? Y con mucho sufrimiento y siempre tirando de caja y con fondos propios y apostando pues, básicamente nuestro patrimonio y nuestros resultados que íbamos generando año a año y sobre todo reinvirtiendo, ¿no? Que es un poco la filosofía que hemos seguido los últimos ya 14 años, pues para ir creciendo dígito a dígito todos los años e ir consolidando poco a poco pues una pequeña compañía que seguimos siendo pequeñitos. ¿No? Sí, con la facilidad que nos permite precisamente esta perspectiva, ¿no? Y como decía el Steve Jobs, el connecting the dots al final es una cuestión de curiosidad, ¿no? Esa parte de investigación, tener acceso a la tecnología. Vosotros en su momento pues comentas que pudisteis ir a Nueva York, comprar o adquirir ese primer elemento. Obviamente hace 15 años quizás no era tan fácil, o igual sí, era más fácil igual acceder a la tecnología que ahora. Poder encontrar a esas empresas que demanden tus servicios y que crean en ti y que te permitan llegar hasta donde necesites. Hablamos de internacional. Hablamos de talento también. ¿Habéis vivido también crisis de talento en algún momento? ¿Ha sido algo que hayáis tenido que dedicarle un capítulo también de, oye, que esto tenemos que trabajarlo? Pues sí, por un lado, nuestra situación geográfica creo que nos ha ayudado, ¿vale? O sea, seguimos teniendo mucho talento en Galicia, tenemos otra oficina también en Coruña, pero lamentablemente nos hemos tenido que ir a captar talento fuera. Tenemos mucha gente en Madrid, yo te diría que es nuestra segunda ciudad, después un poco entre el binomio Orense más Coruña, pero luego hoy tenemos talento repartido en más de 40 y pico núcleos de población en España, tenemos gente en Argentina, tenemos gente en México, tenemos gente en Portugal, que hace a lo tonto desde hace unos meses empezamos a tener negocio que no estaba previsto, y que hemos tenido que captar también talento allí y que hemos poco a poco tenido que integrar todo eso, como te digo, en una pequeña compañía que yo creo que es lo que seguimos siendo, ¿no? Es que iba un poco la reflexión por ahí, porque con frecuencia te encuentras tanto en empresas tecnológicas de aquí de Galicia como en empresas que incorporan talento tecnológico que obviamente en un contexto global como el que tenemos ahora y la facilidad que pueda dar trabajo remoto, que en cuanto hay alguien bueno te lo llevan, ¿no? Que hay una, bueno, además es una cuestión que creo que merece una reflexión por lo difícil que es retener, ¿no? Quizás la alternativa está en decir, bueno, pues vamos a ampliar también y vayamos a buscar gente donde estén los proyectos o donde puedan salir, ¿no? Que es ese otro factor que acompañaba a los puntos que veíamos antes, ¿no? Esa visión global y esa visión internacional. ¿Tenéis previsto seguir creciendo fuera? Estrategia, no sé si ahora es lícito decir abrir países o abrir proyectos. Bueno, el caso de Portugal ha sido porque básicamente han entrado proyectos de clientes que nos conocían o referencias de otros clientes que nos han ido llevando a ese camino. Ha sido un país que no teníamos mucho en el radar, aunque yo tenía la insistencia de alguna persona interna de, oye, es que está al lado, México está muy lejos, pero bueno, Portugal al final es un mercado pequeño, pero creo que es un mercado también que estamos estudiando ahora que nos puede posibilitar seguir dando el ancho en Europa. Tenemos clientes en Alemania, tenemos clientes en algún país más, como puede ser Reino Unido, pero sobre todo el foco lo queremos seguir llevando un poco a la TAM, ¿no? O sea, creemos que en España podemos seguir creciendo, nuestros clientes, que son compañías grandes, que cotizan en los principales mercados, que tienen muchos intereses fuera, confían en nosotros y esto de la digitalización yo creo que cada vez va más y encima pues cada vez hay, pues antes hablábamos de la IA, hace poco estábamos hablando del metaverso, hace nada estábamos hablando de análisis de datos y eso lo tienes que extrapolar a que eso cada vez es mayor, ¿no? Y sobre todo que cada vez hoy la gente más joven pues ya es un nativo digital y mucha parte, aunque la que sigue consumiendo, yo soy un gran defensor de la tienda física y de generar altas expectativas en ese recorrido del cliente,
a lo mejor su primer contacto o el contacto final lo tiene en el mundo digital. Entonces creemos que en España vamos a seguir creciendo en ese doble dígito, queremos hacer las cosas bien, tampoco queremos ir a un número indeterminado que nos rompa un poco las bases, pero creemos que el gran crecimiento está fuera, ¿no? Nosotros nuestro mejor prescriptor, cuando nos vamos a cualquier país, es un cliente, ¿no? Yo cuando digo un poco la amalgama de clientes que tenemos, al menos me escuchan. Sí, sí, además forma parte de la estrategia. Creces con ellos y luego cuando estás allí te relacionas con sus partners allí, con sus Así es. proveedores allí y vas creciendo. Hablamos de internacionalización global y otro de esa conexión de puntos, lo mencionaste antes, bueno, pues esa manía que tenemos algunos de que no nos gusta acumular el dinero y que queremos reinvertir, ¿no? Tener esa mentalidad de que si queremos resultados hay que invertir. Y esa mentalidad os ha llevado ahora pues, a estar también posicionados en un espacio que se llama premercado de Growth, del BME, que es un instrumento que la gente pues hasta hace poco no empezaba a conocer porque era algo como muy de empresas muy grandes, ¿no? Eso es para los grandes, pero que bueno, pues que una empresa como la vuestra está compitiendo ahí en esos mercados de inversión. ¿Qué es lo que destacas de lo que lleváis recorrido hasta ahora en estar en esa salida, pre-salida a mercado y qué es lo que va a pasar después? Bueno, yo creo que nos ha cambiado a nivel interno muchísimo. O sea, hoy tenemos unos procesos mucho más afinados, somos capaces de tener datos casi en tiempo real y luego a nivel personal, pues a mí me ha hecho reformularme muchas cosas, ¿no? Y ya un poco esa parte de arquitecto de datos, barra ingeniería, barra tal, la he ido dejando, ya la había dejado hace muchos años, aunque sigo y es parte de mi etapa de fin de semana, porque bueno, al final pues es una de mis pasiones. Pero también he cambiado mucho a nivel personal porque hay una parte importante que te exige estar en un mercado bursátil, que es la parte del governance, ¿no? Al final tienes que dar explicaciones a un mercado, tienes que dar explicaciones a los accionistas, tienes que dar explicaciones a un consejo de administración y luego que tienes que intentar hacer las cosas muy bien si quieres obtener un poco lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos nosotros? Pues yo creo que es la manera que vamos a solidificar la compañía. Es una compañía que acaba de pasar de los 8 dígitos. Sigue siendo, tiene un problema, que es una compañía para mí pequeña, para la Unión Europea mediana y para las administraciones es una gran empresa. Cuando tienes ese trinomio y no binomio, tienes que intentar adelantarte e ir un poco más allá para decir, oye, ¿dónde quiero estar los próximos 5 años? Pues quiero estar en BM Growth, quiero dar otro salto a otros mercados, pues es un poco nuestro objetivo. Tenemos mucho interés en que se produzcan las próximas semanas, estamos muy cerca ya de ello y el motivo de la tardanza ha sido porque primero teníamos que solidificar internamente la compañía y sobre todo también porque hay una cosa muy importante que no queremos dejar de lado, que es el negocio. El negocio, eso mismo. Y el negocio en los últimos años ha sido vertiginoso, hemos crecido más de lo que esperábamos y eso yo creo que también nos va a ayudar mucho a nosotros y a los futuros accionistas pues a que el valor crezca. Así es. Y a pensar en cada vez tener una compañía mucho más grande que también tendrá que adquirir otras compañías para dar más valor a los clientes incluso ya actuales, porque nos están demandando cosas que a día de hoy no tenemos y también tenemos que estar viendo qué cosas vamos a necesitar en 2025, ¿no? Porque al final nosotros somos mis padres siempre de pequeño me decían que si yo quería ser médico, que el médico estudiaba toda la vida. Yo me río, porque al final hoy en cualquier profesión tienes que estar totalmente formado, totalmente al día, estudiando, leyendo, y eso es una parte muy importante y salir a un mercado bursátil nos va a exigir ser mejores, ¿no? Y por otro lado, y una de las cosas también es para captar mayor talento, y por otro lado también nuestros clientes, los más grandes, los que están cotizados en muchos índices o que están cotizados en las principales bolsas del mundo, lo que nos dicen es que cuando seamos una empresa cotizada nos va a permitir incrementar negocio con ellos, porque va a haber muchos warnings o muchas alertas, que es normal cuando trabajas con una empresa pequeña, que desaparecen, ¿no? Porque tu nivel también de información es mucho mayor. Sobre todo esto pasa en mercados internacionales, donde le llaman la empresa pública, aunque bueno, yo le quitaría un poco el miedo a todo el mundo. La empresa pública en España somos todos, porque hay obligación de presentar cuentas y a partir de unos ciertos volúmenes, obligación de estar auditado, con lo cual lo único que es que tienes un poquito más de exposición, pero tienes acceso a un montón de herramientas que te da el mercado que si no son más difíciles de tener, ¿no? Que precisamente estar en esos mercados de inversión, el salto que nos da es que nos ayuda en esa eficiencia operativa. Tenemos que hacerlo todo mucho mejor, mucho más rápido y clave, mucho más transparente, y eso nos permite pues, jugar con otros players y nos permite hacer lo que nos gusta mucho, ¿no? Poder planificar, ¿no? Y no estar en el día a día.
luego está la operativa diaria, pero por lo menos decir, oye, en los próximos 5 años, porque al final el inversor, por naturaleza, lo que está buscando es cuánto me va a rentar mi capital en los próximos años, con lo cual hay que mostrar no solo que lo haces bien hoy, sino que lo vas a hacer bien en los próximos años. Entonces la pregunta, sin contar tampoco las grandes líneas estratégicas, y en el momento en el que estamos ahora, que estamos en un momento tecnológico de aceleración brutal, quizás demasiado, no sabemos, ¿cómo va a ser el panorama dentro de 5 años? Estamos viviendo ahora otro nuevo Steve Jobs con un Apple, con un iPhone, y ahora todo el tema de los asistentes conversacionales nos va a abrir también, esas IAs nos van a abrir también otra gran disrupción, o está todo demasiado inflado. Un poco cuáles son, desde el punto de vista de alguien que está dentro del mercado, qué es lo que está pasando ahora y por dónde pueden ir. Si quieres, darnos dos alternativas para no mojarte solo con una. No, yo creo que la IA ya existía, simplemente que no había la posibilidad de tenerla pública. O sea, si tú tenías acceso a diferentes fuentes de información, sobre todo universitarias o de centros de investigación gigantes, podías ver cosas. Yo he llegado a verlas, o sea, no he llegado a ver un OpenAI, pero sí que he llegado a ver cosas que hacían cosas, Sí. pero que era muy prohibitivo acceder a ellas para una compañía pequeña como la Sí. nuestra, y todavía no estaba desarrollado. Yo creo que lo que ha hecho OpenAI ha sido muy impactante, creo que todavía tiene mucho más recorrido del que estamos viendo, creo que los modelos todavía están en una fase muy inicial como la que estaba Internet hace 30 años en España, y yo creo que es algo que ha venido para quedarse y al que hay que prestarle atención. Yo a todo el mundo le digo cuando voy a verlo que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú vas a ver una compañía, y lo que te dicen es que si sus proveedores no están en Internet y no tienen cierta visibilidad, ellos no los contratan. Yo creo que eso va a llegar también en la parte de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel interno, tenemos una herramienta propia que ya usa IA desde hace unos meses. Yo, a nivel personal, tengo mis propias Sí. historias, pues, para ayudarme en mi día a día y para poder dar en mis horas, que normalmente no son 8, que son un poco más el ancho, y darme mucho más valor y poder tomar mejores decisiones. Y yo creo que todas las compañías deberían estar preguntándose dónde están en ese sentido, y no solo bajarte una licencia y probar 4 frases, sino que es decir, oye, ¿qué puede eficientar? ¿Dónde me puede ayudar? ¿Y cómo puedo hacer mejor a mi gente, ¿no? Así es. Porque yo creo que no viene a sustituir humanos, sino que viene a hacerlos mejores y viene a hacer, pues, unos procesos mucho más ordenados, pero todavía está en un estadio Sí, está muy muy, inicial. muy, muy inicial. Precisamente hace unas semanas Gartner presentaba uno de estos informes de cómo los CEOs están interpretando la IA y cómo la están trabajando, y era curioso porque un 30% lo están aplicando todos en lo mismo, ¿no? En Customer Service, atención cliente, pero no muchos han empezado a pensar en su propia eficiencia operativa, ¿no? de cómo pueden mejorar sus procesos con todas estas nuevas herramientas. Y una de las conclusiones que se sacan respecto a esto es que sí o sí hay que estar, que sí o sí hay que meterlo, con los riesgos que tiene, bueno, el desarrollarse ahora o invertir en unas tecnologías, pues que hace el salto que está habiendo cada mes. Me dan unos datos por ahí de que es un 9%, 10% de optimización de costes al mes, y bueno, es tomar una decisión como la que tomasteis en su día algunos de teléfono móvil, internet, apps. ¿Cuáles crees que pueden ser ahora esas preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de querer incorporar la IA, ¿no? En este caso, en su negocio, o confiar en un partner que le diga, oye, ¿cómo nos podéis acompañar en esta transición? Porque a mí esto se me queda grande. ¿Qué herramientas o qué productos o qué servicios podemos tener para ayudar a las empresas a entender todo esto? Bueno, yo creo que hay varias partes, ¿no? Lo decías en la pregunta, ¿no? Por un lado, la parte de Customer Service, yo creo que es muy importante, aunque a lo mejor la IA directamente no esté atendiendo esas llamadas, que a lo mejor las tienes derivadas a un call center o Sí. las haces de manera interna porque es una empresa mucho más pequeña. Yo creo que es importante que esos datos empiecen a ser procesados de manera interna. A día de hoy puedes tener acceso al LMS y empezar a entrenarlos con datos tuyos privados. Yo creo que eso es un tema importante. Yo, por ejemplo, lo uso mucho, pues, para temas de análisis de todos los departamentos, cómo vamos a nivel contable, cómo vamos a nivel de facturación, dónde puedo mejorar márgenes, qué departamento está fallando más, qué departamento está fallando menos, dónde puedo obtener un mayor rendimiento. Y yo he llegado a eficientarlo a día de hoy, haciéndolo todavía un análisis en casa, en un 65% mi tiempo
de cosas que antes me llevaban pues mucho esfuerzo o que incluso molestaba mucho Sí. a mi equipo, y hoy tengo esa información disponible y yo simplemente lo que tengo que hacer es saber, por eso digo que cada vez hay que estar más formado, porque tienes que saber construir Claro. qué quieres o qué rendimiento necesitas que ella te proporcione, ¿no? Y luego yo creo que sobre todo de muchos automatismos que tienen sobre todo las compañías industriales, yo creo que puede ayudar en mucho, ¿no? Y reitero, no es un tema de voy a despedir a 10 o 12 No, personas, no, sino no. que esas 10 o 12 personas van a tener tiempo para hacer otras cosas, con lo cual tu productividad, que es uno de los datos que a nivel mundial más nos critican a todos los países, se va a ver incrementada en un porcentaje altísimo, y es una tecnología pues muy accesible, ¿no? Al final pues también el tema de que es un prompt, Claro. al final que es lo más básico que Sí. teníamos en MS2 hace 50 años, pues esto es lo mismo, ¿no? Sí, Pero sí. todavía tiene una evolución y un recorrido muy grandes. Lo que pasa es que deberías preguntarte a nivel interno dónde crees que puedes mejorar, y estoy seguro que ahí va a haber algo de tecnología, sea IA, o sea Machine Learning, o sea incluso una página web que te va a ayudar. Yo tengo clientes del sector retail, sobre todo de moda, que por hacer una tontería de subir un vídeo, bueno, tontería no es ninguna tontería, de subir un vídeo con una persona que tiene más experiencia haciendo 4 cosas, han mejorado la productividad de la organización muchísimo, cuando antes tenían que desplazar a esa persona, Sí. después tenías la rotación. Pues esto al final es, entra una persona y en tu welcome pack te digo más o menos cómo tienes que hacer pues para poder hacer tus tareas del día a día y ser eficiente y estar cómodo, ¿no? Sí, sí, Y sí. yo creo que la IA viene a darnos comodidad y a poder permitirnos perder nuestro tiempo en cosas mucho más claves, ¿no? Quizás ahora, para muchos, porque nos coge a una generación bastante amplia, desde digitales nativos a generaciones X, sea el momento también de que nos hagamos ese esfuerzo, ¿no? Porque esto llevamos ya viéndolo durante los años, ¿no? La gente te dice, no, yo utilizo Excel, y al final estás optimizando Excel un 10% de todas las capacidades que tienen. Tienes un iPhone y estás utilizándolo al 10% de todo lo que podrías hacer con eso. Tienes tu MacBook y al final, es decir, al final ahora pues parece que puede ocurrir lo mismo, ¿no? Es decir, al final caes en, por decir uno, en el ChatGPT, que es el primero que ha entrado, es el de que más me han hablado, me quedo solo en que los prompts, mis 4 formulitas de cómo hacer un prompt, pero no eres consciente de que puedes entrenar modelos, puedes cargarlo con datos, y cargar con datos a veces adjuntarle un fichero a un modelo, que hay otros lenguajes, incluso abiertos, que también están evolucionando. Es decir, puede volver a ocurrir esto, de quedarnos estancados en la comodidad de, bueno, ya hice el esfuerzo hoy, fui a un curso, me han hablado de esto, ya sé de esto. Hace el verano pasado creo que era, si no eras prompt engineer no eras nadie, la gente incluso pues ha sacado certificados de prompt engineer y se han quedado en eso. Y sin embargo parece que es que esto, el paradigma es que es continuo, evolución continua. Para los que prestáis servicios con tecnología, ¿cómo conseguir monetizar esto si está cambiando siempre, ¿no? Esta evolución continua, es acomodarnos las empresas a un entorno estable. ¿Cómo lo abordamos eso? ¿Qué podemos Pues es decirles? difícil, es un reto, o sea, al final el equipo tiene que destinar una serie de horas al día que no tiene para estar al 100%, porque al final en el mundo actual tu competidor no es el que está en Vigo o en Coruña, tu competidor puede estar en Nueva York y está tocando un cliente tuyo que está en Vigo y en Coruña y que está viendo cosas que tú no estás viendo, con lo cual lo importante yo creo que a día de hoy para cualquier compañía, sea tecnológica o no, es estar muy al día, estar muy atento y probar cosas. Al final estamos teniendo una tecnología que gracias a que son multinacionales y que tienen una Sí, capilaridad enorme, es muy accesible. claro. O sea, te cuesta un menú del día, con un menú del día tienes un cerebro a tu disposición, cerebro entre comillas, para poder hacer determinadas tareas. Entonces yo creo que cualquier compañía debería instar a sus trabajadores a que tenga cierta curiosidad y dar una formación, yo creo que constante y continua, ¿no? Yo a veces me sorprendo mucho en mi compañía porque, bueno, el área de recursos humanos está constantemente junto con el equipo viendo temas de tal, no todo el mundo está a gusto porque yo quiero esta formación, el otro tal, y al final tienes que hacer un poco encaje de bolillos, pero también conozco gente dentro de mi organización y dentro de otras que no son tecnológicas que se están formando constantemente fuera de su jornada laboral para ser Claro. competitivos y para no desaparecer en el tiempo, ¿no? Yo creo que el gran éxito de nuestra compañía, en lo poco que seguimos siendo una empresa pequeña, es que hemos evolucionado a la par que está evolucionando gente que está en Estados Unidos o que está en Asia. ¿Por qué? Porque viajamos mucho, tenemos una red de contactos, leemos mucho e intentamos también de alguna manera que nuestros clientes se empapen de esas lecturas comprándonos esos servicios y probando cosas. Yo el otro día estaba dando como un futuro, espero que cliente,
en el Si nos Mediterráneo. está viendo, seguro que sí. Y me estaba hablando de que ellos ya estaban haciendo cosas con IA, pues en la parte de contexto textual, que estaban haciendo cosas con IA a nivel financiero. Lógicamente estamos hablando de una empresa de más de 1.000 millones de facturación, pero donde cuando entras dentro, esos 1.000 millones se transforman en muchas pequeñas compañías que ya están viendo cosas y que las estaban viendo por sí mismos. Porque yo incluso les preguntaba, ¿pero esto viene de...? Dice, no, no, esto es que yo al final tengo curiosidad, yo tengo un departamento de recursos humanos o de lo que sea y estoy viendo cosas que me preocupan y que me tienen que dar un contexto, ¿no? Podríamos decir, y el fin de semana discutíamos de esto, que la IA nos va a facilitar poder hacer, ya no voy a meterme en tanto en I+D, que igual sí, pero que la innovación, no hay excusa para no hacer innovación ahora en las empresas teniendo estas herramientas a nuestra disposición. Pues así es. O sea, yo la estoy usando mucho y creo que mis compañeros también de la parte de producto, pues para probar MVPs que a lo mejor antes nos hubiesen llevado a hacerlos 5 o 6 semanas para después testear con un cliente que te diga esto no me vale de nada, que pasa, y es normal y es bueno que Y pase. forma parte del proceso. Y a día de hoy ese MVP pues lo podemos reducir en un gran porcentaje de tiempo y probar cosas mucho más rápido y también de alguna manera darle modelos que validen ese MVP sin Así tener es. que meter una validación que tiene que pasar por un NDA y el departamento de compliance, los abogados, porque la compañía es muy grande, sino que tú le dices al cliente, mira, he probado esto para tu Sí, sí. centro de datos y lo he probado con una simulación de 400 usuarios y te dice el tío, ¿pues esto cuánto te ha llevado? Y dices tú, pues me ha llevado un día. Un día. ¿Y cuánta gente? Dice, pues una persona. Es que para los que estamos en esto de la innovación, es ahí donde está suponiendo esa disrupción, ¿no? El que tú, donde antes tenías ideas que podrían solucionar problemas, tú ahora ya puedes llegar con una propuesta de solución y eso cambia mucho la negociación a la hora después de desarrollarlo. Eh, ¿Crees que además de estas herramientas hace falta algo más? ¿No? Porque ahora yo acabo de cascarme aquí que ahora todos pueden hacer innovación con el ChatGPT y la gente va a pensar que sí. Pero que vosotros que tenéis mucho contacto con empresas grandes, empresas pequeñas, ¿qué barreras, qué stoppers, qué es lo que les sigue impidiendo a las empresas hoy en día hacer esa innovación? Al final es conocimiento. Lo Conocimiento. que te decía anteriormente, yo creo que tienes que gastar una gran cantidad de tu tiempo en formarte. Yo llevo los últimos 5 años formándome con una gran cantidad de carga lectiva, conociendo gente de distintas nacionalidades, de distintas empresas, de distintos sectores, pues básicamente para estar al día o para intentar estar al día, ¿no? Porque como te decía anteriormente, yo me acuerdo, principios de Redegal, pues competía con gente de cercanía y a día de hoy yo llego a Madrid o llego a Barcelona o llego a México y mi competidor puede ser francés, Sí. puede ser alemán, puede ser chino. Entonces, si no estás al día, el cliente también lo sabe. Porque al final el cliente tiene muchos impactos. No es lo mismo que antes, ¿no? Decías, página web, ¿no? Ya sabe el cliente qué página web quiere, o ya se sienta contigo el consejero delegado, el presidente de la compañía, y lo que quiere es que estés formado. Y yo creo que la parte principal es que a día de hoy, que es algo que me impresiona sobre todo por mis hijos, es que tienen acceso a todo, Todo. de una manera que antes era impensable. Yo antes tenía que ir a la biblioteca, Enciclopedia Británica, la Larousse, y a día de hoy tienes acceso a millones de Sin datos duda. que hay que saberlos trabajar, hay que saberlos comprender, y yo creo que hay que estar constantemente en formación porque a día de hoy cualquier competidor te puede mover la aguja. Así es. Estar constantemente en formación, pendiente de lo que ocurre y consultar ahora el chat de las personas que participan, que bueno, dentro del proceso de innovación pues todos buscan inspiración y a veces quieren copiar, ¿no? Entonces nos preguntaban que si nos podríais facilitar alguna de esas herramientas que utilizáis para hacer innovación, esos modelos que podéis utilizar, o si podéis compartir alguna de las metodologías que utilizáis, Agile, no Agile, y todo esto pues envuelto un poco en el stack tecnológico, ¿no? Que la gente quiere conocer, oye, pues, ¿qué es lo que estáis utilizando? ¿Qué forma parte de vuestro lenguaje del día a día de hoy de una persona que trabaja en Redegal en un área de proyectos? Pues yo creo que utilizamos demasiadas herramientas. A veces lo pienso, sobre todo lo vemos mucho desde la parte legal, para tener todo en orden. Claro. Y tanto a nivel de back office como a nivel de front estamos usando diferentes tecnologías dependiendo un poco del stack del cliente. Sí que es verdad que hemos subido mucho y ahora nos estamos acercando un poco más por culpa de lo que estamos hablando de la parte de Microsoft, porque en su día pues, tenía mucho problema de licencias. Problema no, tienes que pagar una licencia que el cliente muchas veces no quería pagar. Sí. Entonces nos fuimos a modelos mucho más open source, que es lo que seguimos un poco desarrollando dentro de la compañía. Y, por ejemplo, estamos usando pues, herramientas como ClickHouse en la parte de Binacle Data, porque al final manejamos volúmenes de datos
ingentes de millones de euros de facturación, de millones de Ujú. tuplas de cliente. Estamos usando tecnologías como Node, estamos usando tecnologías, seguimos usando PHP, seguimos Sí. usando muchas tecnologías, pero intentamos siempre ir un poco por esa parte open source, porque también nos permite de alguna manera optimizar lo máximo posible para ese cliente y para esas necesidades que tiene, ¿no? Pero te diría que a lo mejor Redegal hace 10 años usaba 4 cosas y hoy estamos usando 45. El equipo de 45. analítica usa desde herramientas propias, como viene aquel Propias. data, hasta herramientas de diferentes fabricantes, porque al final la granularidad del dato, el Claro. darle servicio al cliente es súper importante. Y sé que, por ejemplo, el departamento de innovación, pues sí que a lo mejor tiene mucho más estigmatizado ese diseño agile, ese diseño en pequeños microservicios / MVPs para desarrollar cosas que muchas veces el mundo real, el mundo del cliente, hasta que ese producto está aprobado, no te permite, ¿no? No te permite. Mencionas open source bueno, pues dentro de toda esta carrera tecnológica que hemos vivido diferentes momentos en la historia en la cual hemos sido cautivos, ¿no? De esos proveedores y que muchas veces pues, nos venían impuestos en muchos clientes. ¿Crees que a día de hoy la gente es más consciente de la importancia del open source y seguir apoyando las comunidades y seguir trabajando en esto? ¿O nos vamos a la solución fácil, llave en mano y pago licencia o no la pago, que algunos lo Te voy a hacen, traer, te voy a no traer, lo recomendamos? te voy a traer un buen recuerdo. Yo creo que a día de hoy las cosas están más accesibles. O sea, a día de hoy Netflix, HBO, Disney son cosas que tienen un coste muy pequeño para un hogar. Yo creo que la parte del otro día, que, bueno, pues por un tema familiar, estaba instalando un ordenador y veía los precios. Te lo siguen pidiendo. Sí, me lo siguen pidiendo, pero solo familiares. Y lo hago con mucho gusto porque es algo que me gusta mucho. Y era un niño. Claro. Y veía el precio de la licencia de Office y lo comparaba 20 años atrás. Ya. Y es que es irrisorio. Y aparte, la cantidad de cosas a las que accede hoy un niño, yo no uso Office, pero a las que accede un niño, pues que si plantillas, que Sí, si presentaciones, bueno, ya si le metes Copilot y si lo tienes más o menos preconfigurado. Entonces yo creo que a día de hoy la tecnología es muy accesible. ¿Qué pasa? Que en mi época, pues remonto atrás, yo me acuerdo la primera vez que llegué a la facultad, el tercer día fui a la delegación de alumnos y había escuchado lo de Linux, porque ya venía de mi tiempo de 16, 17 años, pero nunca lo había conseguido instalar. Y me acuerdo que me habían dado, lo recuerdo perfectamente, me habían dado un paquete de disquetes así. Y me dijeron, aquí tienes Linux y aquí tienes unas instrucciones que tenemos para los que vienen a preguntar eso. Entonces tienes que ser más creativo, Claro. porque aquella es una licencia de Windows. Yo creo que está más penalizada económicamente, trayéndola a la realidad A la actual realidad actual. de coste, y ya no te hablo a nivel de servidores. Yo me acuerdo Así de es. servidores, cuando yo instalaba servidores para multinacionales, donde cuando venías con la licencia de Microsoft o la licencia de Oracle, que son compañías que respeto muchísimo y con las que trabajamos en el día a día, en aquel tiempo eran mucho más caras que hoy. A día de hoy es una tecnología súper accesible para cualquiera. Y yo creo que es la importancia que ha tenido la tecnología y por lo que viene a quedarse, ¿no? Quizás uno de los aprendizajes, ¿no?, que hemos tenido en todo este viaje. Me acuerdo hace años esta conversación con gente que le decías Hotmail o Gmail. Le decías, seguro que no estarías dispuesto a pagar una cantidad mínima al mes por disfrutar de este servicio con seguridad, con tal. Y la gente aún así te decía que no, ¿no? Decía, lo gratis, ¿no? O sea, nos hemos ido a lo gratis. Sin embargo, cuando luego se encuentran con el open source, resulta que el open source no es gratis. Requiere de tu tiempo y de Así tu es. esfuerzo para poder dedicarle y para poder trabajarlo. Y que con el tiempo también hemos aprendido que, bueno, pues jugar con las grandes que tampoco es tan malo, ¿no? De hecho, bueno, vosotros aquí pues sois partners premium, además de una empresa como Google. ¿Qué supone eso para una empresa como Redegal? Poder estar tú a tú con estas grandes empresas. Bueno, por un lado visibilidad, por un lado garantía de que estás haciendo bien tu trabajo, porque al final ellos el sello no se lo ponen a cualquiera, pues son compañías públicas, como hablábamos anteriormente, y que luego su rigor y su seriedad es un poco al nivel al que queremos llevar nosotros, ¿no? Y no todo el mundo puede llegar a ser partner premier, ni todo el mundo puede llegar a ser determinadas casuísticas que tiene luego, que te pueden explicar mejor mi equipo de PID Media, que te permiten tener acceso pues, a determinadas herramientas o determinadas formaciones de lo que va a llegar, de lo que va a venir, y eso también el cliente pues, lo valora mucho, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental trabajar con todos los partners, pero desde Microsoft, que no lo quiero estigmatizar, pero sí que es verdad que en mi época universitaria lo veíamos como un poco más lejano, y a día de hoy es una tecnología súper cercana
y en la que yo, por ejemplo, tengo mi nube en Azure para mis prototipos de mis cosas personales, tengo luego mi nube en Google y tengo que al final pues ver un poco todo el espectro, pero es un espectro cada vez más accesible. Cada vez más. La gente pensaba que el open source era gratis, bueno, yo gratis a lo mejor instalar un ratón en el año 2002 USB te podía llevar 2 semanas. El día que lo enchufas y funciona, de aquellas no. Eso es. Y eso requiere tiempo, y tu tiempo pues no es gratuito, ¿no? Eso sí, ha cambiado mucho, ¿no? Mucho. Y mencionabas ahora Microsoft, a mí me pasó también ese encanto, ¿no? Creo que fue 2019, debió ser 2018-2019, cuando vi en una conferencia que estaba en Centroamérica a una de las responsables de aquellas que ya empezaba lo del blockchain, de Microsoft, desplegar un nodo de Ethereum en Azure en un Mac con Linux. Y yo fue como, ¿qué hostia era esto? Sí, sí, ha cambiado mucho, mucho. Entonces, claro, mucho. es poder jugar con todas esas herramientas. Y con todas estas herramientas, Jorge, pues algo de lo que hemos hablado siempre, pues que tú lo has vivido desde la universidad, quedarte aquí, que es el acceso, ¿no? Lo hemos recorrido a lo largo de estos años, cómo ha cambiado todo, nos pone en el año 2024 en un Ourense en pleno proceso de transformación, en una mejora de infraestructuras, que con unas herramientas y con un talento, pues parece que podemos seguir aquí unos años y no solo seguir, sino crecer como este ecosistema. ¿Crees que os vais a seguir apostando, vais a seguir empujando? Ahora ya podéis ser vosotros incluso empresa tractora para que aquí desde Ourense se siga desarrollando tecnología, se siga desarrollando talento para poder contribuir con la tecnología. Bueno, como te decía, vamos a ser una empresa pública y las decisiones no las voy a tomar yo solo, pero mi intención y mi idea es seguir, que la compañía siga pues, asentada aquí, que tenga aquí su base principal, que sigamos generando valor en la provincia y aunque algunas veces la gente ve como traba el vivir en Orense, yo creo que es algo que para mí a día de hoy estoy a 2 horas y media de Madrid, voy 3-4 veces por semana, vuelvo en el día, la gente se asusta y dice, bueno, pues vengo trabajando, vengo leyendo, vengo estudiando, no solo venía por mi forma de ser viendo películas y series porque vengo pensando en mis cosas, pero también podría dar el tiempo. pero sí que al final pues a mí me ha facilitado mucho la labor, ¿no? Yo a veces voy a Málaga a ver clientes y voy desde aquí, a lo mejor ese día sí que no vuelvo en el día, pero vuelvo al día siguiente, y para mí hoy es fundamental y para mí es mi hub, porque al final si yo viviese a lo mejor en una ciudad más grande y quisiese vivir en el campo, pues a lo mejor mi puesto de trabajo o mi cliente estaría también a esas 2 horas. Yo a día de hoy voy cómodo, voy en mi tren, sigo teniendo mis amigos, sigo teniendo mis aficiones, tengo a mi familia aquí y yo estoy muy, muy cómodo y creo que la compañía pues también lo está, ¿no? Y si hoy quisiera ir a Coruña a ver a un cliente, pues cojo el tren y me acerco. Si quisiera ir a Madrid a comer, todavía llego. Y con lo cual yo hoy lo veo una ventaja competitiva y nunca ha sido un stopper. Yo siempre que he ido fuera, y te hablo de cualquier ciudad del mundo, yo realmente no digo que vengo de España a Madrid, sino que vengo de España, de una ciudad que se llama Orense, que está pues, en el noroeste. Y nunca me ha sido un... Como solemos decir, ¿no? I'm from Galicia, Northwest Spain, ¿no? Para ubicarlo, ¿no? Les Así dices, es. estamos ahí. No solo para vivir, no solo para trabajar, sino ahora también lo vais a demostrar, estoy seguro de que sí, para atraer inversión, ¿no? Y que los inversores empiecen también a darse cuenta que aquí pues se está muy bien, se pueden desarrollar grandes proyectos y tenemos además pues la suerte de que personas como tú nos lo podáis contar. Y no solo en esta conversación de hoy, sino cada domingo y hacemos aquí un poco de publicidad en esa columna que tienes en la región. Bueno, sí, me han permitido expresar ahí un poco mis inquietudes los domingos y la verdad es que pues lo agradezco mucho porque es también un poco de mis pasiones, ¿no? Poder un poco contar qué me preocupa y no tengo pues tampoco ninguna línea editorial, me dejan aplicar tecnología o aplicar temas de management o aplicar temas de capital humano y la verdad es que estoy pues encantado un poco de seguir un poco con esa labor divulgativa, porque como te decía, soy una persona inquieta, intento aprender de los demás mucho, aunque hablo demasiado, pero siempre me quedo con todo y para mí poder seguir escribiendo en medios de comunicación o dando clase o asistiendo yo a ella, yo creo que es algo fundamental para mi formación y sobre todo para que la compañía, su futuro valor de la acción, pues tenga cada vez más valor, ¿no? Perfecto, pues como lector te agradezco que escribas. Muchas gracias. Porque, bueno, siempre sacas ideas, consigues luego también relacionarlas con otras
y es bueno pues también que empecéis a salir estos referentes, ¿no? Y que la sociedad os conozca de lo que habéis conseguido hacer y de lo que seguro conseguiréis haciendo las próximas semanas, seguro que sí, próximos meses, y ya solo me queda decir que dónde lo vamos a celebrar, ¿no? Cuando ya pues confirmen que podéis tener la puerta abierta a esos mercados de inversión, que bueno, seguro que haremos una gran fiesta aquí en Ourense y estaremos por aquí. Pues sí, es probable que la primera fiesta pues sea en Madrid por un tema de formalidad y está cerca, ¿vale? Está muy cerca, pero sí que queremos también hacer una fiesta este año en Ourense, todavía no tenemos una ubicación definida, porque hacemos 20 años y la verdad es que es una cifra que para mí pues es bastante importante y sobre todo es importante porque la compañía estos 20 años, como te dije anteriormente, pues ha cambiado mucho y creo que es un motivo de celebración sobre todo para mis compañeros, que son un poco los que día a día sacan las castañas del fuego y como te decía al principio, no todos de color de rosas, Claro. y nosotros al final somos una compañía con una carga de trabajo importante, con una responsabilidad muy grande y donde la seriedad y el criterio profesional tiene que brillar. Entonces aquí la gente que hay es auténticas personas a las que valoro mucho y es por ellos un poco por lo que estamos siguiendo esta senda y este camino, ¿no? Fantástico, Jorge, pues que siga así. Muchísimas gracias Gracias por a tu vosotros. tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, muchísimas gracias también a todos los participantes, a todos los asistentes. Os recordamos, la próxima semana seguiremos también pues con otra persona de la provincia de Ourense en este ciclo de Ourense en Círculo, así que atentos a la página de círculo.gal, en donde ya podréis inscribiros para una conversación, pues en este caso pues también con otra empresa también de aquí de Ourense muy interesante. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene. Gracias.